Bienvenidos a otro episodio de Cosmovisión, en donde hablamos de libros y más. El día de hoy continuaremos con nuestra regla número 5 del Dr. Jordan B. Peterson de su libro 12 reglas para vivir, un antídoto para el caos. Regla número 5. No permitas que tus hijos hagan cosas que tú detestes. Esta es una de las reglas en las que tiendo a pensar, y abro comillas, había una vez en la que estas cosas eran tan obvias, la disciplina de los hijos. Y con disciplina no quiero decir necesariamente un castigo físico, pues la palabra disciplina es muy similar y prácticamente sinónima de discipular. Mejor dicho, la instrucción, corrección, orientación y responsabilidad de enseñar a los hijos buenas maneras, comportamiento y autocontrol. Eso es disciplina. De manera simple, poder emplear la facultad como padres de decirles no cuando se requiera. De eso se trata esta regla. Procedamos pues a ver cómo el Dr. Peterson continúa su disertación sobre una regla muy importante para los que tenemos hijos, para los que han tenido hijos y ahora tienen nietos, y para aquellos que algún día tendrán hijos. Y me atrevería a decir que para los abuelos cuyos nietos necesitan de su experiencia y sabiduría. No permitas que tus hijos hagan cosas que tú odies o que tú detestes, para utilizar la palabra que se ha traducido a la versión en español. Eso es una versión en español, es de España, o como le llamamos aquí en Latinoamérica, de españolete, aunque es leíble y es comprensible, no me quejo. En este capítulo, Peterson cuenta algunas experiencias personales de él, presenciando el comportamiento de algunas familias. El común denominador en estas historias es que los niños pequeños controlan prácticamente a sus padres. Son los padres los que hacen lo que los pequeños quieren. Y los mismos padres, voluntaria, consciente y cobardemente, me atrevería a decir, se permiten ser manipulados por sus hijos bajo la excusa de no querer herirlos o peor aún, traumatizarlos. En la página 154 el autor nos dice: el deseo de los padres de no corregir a su hijo en cada uno de sus impulsos producía de forma perversa el efecto exactamente contrario. Subrayo, lo privaban de toda oportunidad de actuar de forma independiente. Me gusta bastante esta sentencia. Cada ser humano ha sido creado para actuar libre y de manera independiente. Cada persona que nace, hombre o mujer, ha sido diseñado para actuar de manera sobria dentro de la esfera de su individualidad, después dentro de la esfera de lo comunal, pero todo comienza dentro de la esfera familiar. Cada capítulo del libro contiene una ilustración alusiva al tema. En este capítulo se muestran dos niños jóvenes que aparentan estar leyendo lo que es una cita de la ley común que hace referencia a la Magna Carta del año 1215 de Inglaterra. Aquí creo que uno encuentra una oportunidad interesante para aprender algo nuevo. Uno, ¿qué es la Carta Magna? Y dos, ¿qué es la ley común? Bueno, la Carta Magna es un documento histórico que fundamentó las bases para la civilización occidental y contiene principios de libertad económica individual y de libertad de culto. Pero no me detendré en estas dos cosas, ya que son de fácil consulta con una rápida búsqueda en Google. Basta con saber que son dos elementos muy positivos para la vida en sociedad, reglas que no necesariamente necesitan estar escritas para que sean leyes. Como dicen por ahí, son autoevidentes. De acuerdo a Peterson, esta regla para la vida no es una sugerencia leve, es una regla, al fin de cuentas. Y en efecto, creo que es así. Tengo dos hijos y sé lo difícil que es decirles que no, en ocasiones. Sé lo desafiante que es para muchos padres y madres confrontar una mala acción y pacientemente guiar a que el niño reconozca la acción por lo que es y las consecuencias de ello. A la vez, sé que lo más difícil es, o mejor dicho, sé que lo más fácil es sentarse en el sofá, tomar el control remoto del televisor y, en cierto sentido,
sentir que por lo menos ese control lo tenemos. La tentación es la de ser pasivos, no decir nada, dejar que nuestra pareja se encargue o simplemente gritar a lo lejos: niños, obedezcan a su madre. ¡Ya basta! ¿Eso quieres? Dije que ya basta, cara de insecto. Sí, eso quieres. No se grita en la mesa. ¡Cielo! Niños, obedezcan a su madre. La realidad es que a los hijos se les sirve cuando se les disciplina, cuando se les muestra el caos que han hecho, se les ayuda a comprenderlo y a ser mejores. A los hijos hay que mostrarles en un cuadro hermoso del futuro, pero no a expensas de una niñez de merecimiento, capricho y de decirles siempre que sí. A veces pienso que cuando los padres siempre le dicen que sí a los hijos, les privan de ver la fealdad del mundo, excepto en las películas, por supuesto. No toleran que derramen ni una sola lágrima. Si lo miramos de esta manera, una de las diferencias notables y obvias entre un niño y un adulto es la estatura, pero su capacidad de razonar, su habilidad de actuar y sus sentidos de dignidad y respeto son los mismos. Peterson continúa: veo a los padres de hoy en día aterrorizados con sus hijos, en buena parte porque se los ha identificado como a los agentes inmediatos de esta supuesta tiranía social, y así se les ha negado su legitimidad como agentes necesarios y bondadosos de disciplina y orden. Y no es un chiste. Es común que los padres, en especial los hombres, sean vistos hoy día como aquella persona que trabaja, compra todo para la casa y tiene dinero. También es común ver a la madre como aquella que nunca cesa de hacer cosas y cosas, de trabajar dentro y fuera del hogar, pero que siempre está a favor de sus hijos aún por encima del papá. Pero a ambos se les ha despojado de su sentido de propiedad de sus hijos. Hoy día, los hijos son prácticamente del Estado, pues pasan más tiempo en el colegio que con sus padres, y lamentablemente muchos padres no tienen ni la más mínima idea de cómo pasar tiempo con ellos, pues simplemente están repitiendo el estilo de crianza que utilizaron sus propios padres, o simplemente siguiendo la vibra que el mundo dicta. Los padres en gran parte hoy son vistos como los villanos útiles para dar lo material. En resumen, un padre o una madre estricta son vistos como el villano de la historia, en ocasiones, y eso es algo inaceptable para mí. Son desautorizados por los abuelos, tíos, tías y otros familiares. ¿Pero por qué? Quizá los abuelos u otras personas desean imponer sus frustraciones sobre ellos. ¿Quién lo sabe? O a lo mejor, ya que no son responsables por los resultados, deciden consentirlos, pues al fin y al cabo no son ellos quienes tendrán que lidiar o sufrir por el futuro de sus hijos. Esto me recuerda a una historia del rey David. Como ustedes muchos sabrán, David tuvo muchos hijos. David había sido un guerrero y estratega muy valiente, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero a la hora de ser padre, creo que no le fue tan bien. En Primero de Reyes 1:6 dice sobre uno de sus hijos, y cito: su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Era también un hombre muy hermoso de parecer. Cierro la cita. Todo el mundo sabe lo que David hizo con Betsabé y Urías, pero poco se habla de lo que dejó de hacer con sus hijos. En este pasaje nos habla de uno de sus hijos que quiso imponerse por encima de su familia. La clave que David nos ofrece para tener hijos rebeldes, autocomplacientes y anárquicos es nunca realizar una confrontación con ellos. Es dejar que hagan lo que les plazca. Es como soltar el freno a un caballo para que éste corra libre como propietario del potrero. No es de sorprenderse que los niños que lucen hermosos nos enternecen y por tanto creo que nos da más dificultad hablarles con autoridad y proporcionar una disciplina de manera correcta. Como dicen por ahí, algunos quieren ganar de carita linda, o como mi papá mismo decía cuando yo era niño, ponen cara de yo no fui. Peterson concluye: a los niños se les ha dado, mejor dicho, se les hace daño cuando sus condescendientes padres renuncian a convertirlos en personas atentas, respetuosas y espabiladas, para dejarlos en un estado de inconsciencia e indiferencia,
A los niños se les daña cuando quienes tendrían que cuidar de ellos, por temor a cualquier conflicto o discordia, ya no se atreven a corregirlos y los dejan sin orientación alguna. En una ocasión oí a un predicador decir: el problema no es lo que usted le haga a sus hijos, el problema es lo que no les hace, refiriéndose a la disciplina e instrucción. Los progenitores son los árbitros de la sociedad, enseñan a los hijos a comportarse de tal modo que el resto de las personas puedan interactuar de forma significativa y productiva con ellos. Así lo afirma Peterson, quien en esta regla para la vida nos confronta a los padres de manera contundente. Cuando a los demás no les gustan nuestros hijos, hay un problema. Si a los demás les disgustan nuestros hijos, no es bueno. Permitir, tolerar y estimular a que los hijos hagan cosas que aborrecemos, que no nos gustan, que nos impacientan y que generan un disgusto a los demás, es grave. ¿Por qué dejamos que nuestros hijos hagan cosas que nosotros como padres no haríamos? ¿Por qué muchos padres asumen que los demás van a comprender? ¿Por qué la gente piensa que a los niños hay que tolerarlos hasta el irrespeto, la gritería y la burla solo porque son pequeños? Son preguntas que yo mismo me hago. Mejor dicho, si esto no le importara a Dios, no lo habría incluido en los 10 mandamientos, un orden de autoridad. Dios, los padres y la sociedad. Proverbios, por ejemplo, está repleto de adagios que claramente nos muestran cómo deberíamos actuar esa ley que Él nos dejó escrita. En algunos pasajes nos dice: el hijo consentido, vergüenza es a su madre. La necedad está atada al corazón del muchacho. Me parece que Peterson da de nuevo en el blanco con verdades coherentes y ciertas. Cuando permitimos que nuestros hijos hagan cosas que aborrecemos, estamos acumulando sobre ellos una ola de vergüenza. Estamos contribuyendo a que no le caiga bien a los demás, a que su habilidad de socializar con los demás se vea distorsionada, abusiva y hasta manipuladora, y en algunos casos sean manipulables. Concluyo citando a Peterson, quien también es padre y abuelo. Los padres que se niegan a adoptar la responsabilidad de disciplinar a sus hijos piensan que se puede optar por evitar el conflicto que una crianza adecuada exige. Su prioridad es no ser el malo de la película a corto plazo, pero en absoluto consiguen rescatar o proteger a sus hijos del miedo o del dolor. Al contrario, el universo social expandido, tan insensible y tan dado a juzgar, les infligirá muchos más castigos y conflictos de los que un padre atento podría imponer. O bien disciplinas a tus hijos, o bien traspasas esa responsabilidad al cruel e insensato mundo. Pero la motivación para hacer eso último de forma alguna debe confundirse con el amor. Por supuesto, hay mucho más que podemos conversar del tema, pero al fin de cuentas esto es una breve reseña, un guiño, un parpadeo de lo que el autor nos trae, nos ofrece. Para mí me enseñó que si permito que mis hijos hagan lo que yo odio, les estoy haciendo daño a ellos. No les estoy haciendo un favor, y que si les digo que no, cuando hay que decirles que no, a pesar de que mi cónyuge no esté de acuerdo, les hago un favor. Que si yo trato de protegerlos del sufrimiento que trae esta vida y evitar que derraguen lágrimas, no les estoy haciendo un bien, no les estoy ayudando. Antes, al contrario, cada decepción, cada error, cada lágrima, emerge una oportunidad para ayudarles a ver cómo pueden vencer los momentos difíciles que este mundo les traerá. Eso hay que garantizarlo, momentos difíciles, y que quizá como padres no estaremos ahí para defenderlos. Créeme, hacer lo que David no hizo es fácil. Entristecer a los hijos, o mejor dicho, eso no es fácil. Entristecer a los hijos, decepcionarlos, decirles que no, y permitir que se decepcionen, se sientan mal con uno y no se siente bien como padres. Uno no quiere que los hijos estén decepcionados o tristes por haberles dicho que no. Queremos que se sientan complacidos y que nos amen, queremos sentir credibilidad con ellos. Pero a veces decir que no es lo correcto y sentirnos mal es lo correcto. A largo plazo creo que lo es lo que Dios manda, a instruirlos en el temor e instrucción de Él. Y por eso creo que la doctrina cristiana nos provee de una herramienta de autoridad superior a la que nos dicta la sociedad o el constructo social, cuando ejercemos nuestra obligación santa
de la disciplina o discipulado como padres, lo hemos de hacer como de parte de Dios, es decir, con verdad y en amor. Hablar la verdad, aunque duela, pero con amor. Un gran error, y se podrá decir un padre, luce derrotado cuando la ira, la rabia y el enojo lo conducen a ofender física y psicológicamente al niño. Disciplinarlos no es ofenderlos y hacerlos sentir como inútiles. Castigarlos físicamente y con rabia o ira es pecado. Pablo, uno de los discípulos más prominentes, nos dice: y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Otra traducción lo expresa así: no exasperen a sus hijos. Esto quiere decir, no los presione al punto de que se sienta que el estándar que usted como padre ha puesto es inalcanzable. Ellos necesitan que les digamos: te amo. Como padre necesitamos darles un abrazo y con frecuencia repetirles: hijo, hija, te amo y no importa qué pase en la vida, siempre serás mi hijo. Dejar que ellos hagan lo que uno aborrece es provocarlos a ira a largo plazo, pues cuando sean adultos tendrán que lidiar con el resentimiento hacia sus padres, porque estos siempre les dijeron que sí y jamás los disciplinaron. Corren el riesgo de resentirse con las instituciones y con el resto del mundo. Estos son buenos consejos. No dejes que tus hijos hagan aquello que odias. Si deseas que tus hijos hagan lo que aborreces, entonces estás abdicando la autoridad que Dios ya te dio sobre tus hijos y les ayudas a dilatar el sufrimiento que la vida les traerá. Así que si la próxima vez que tu hijo o hija hace algo que tú aborreces, levántate del asiento, párate de tu sofá, deja el control remoto a un lado, deja tu celular de lado y enfrenta la situación con verdad y en amor. Hasta aquí este episodio. Próximamente espero poder grabar. Antes de criticar a alguien, asegúrate de tener tu vida en perfecto orden. La sexta regla de Jordan Peterson. No olvides suscribirte. Si estás escuchando en Spotify, si estás escuchando en YouTube, dale clic en la campanita, dale clic en suscribir. Es totalmente gratis y así te darás cuenta cuando hay nuevos episodios. Te invito a navegar en mi canal en YouTube y en otros episodios acá mismo en la plataforma que estés escuchando para que puedas ser edificado con otros temas desde la cosmovisión cristiana. La cosmovisión cristiana